vamos a dar continuidad al libro Apocalipsis, pero entrando ya a lo que es la carta a las 7 iglesias. La carta a las 7 iglesias de Asia, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, haciendo un resumen breve acerca de lo que hablamos la semana pasada, estamos haciendo introducción a lo que es el libro Apocalipsis. Primeramente, estábamos conversando acerca sobre lo que el libro en sí, el propósito por el cual fue escrito. Dice que el libro fue la revelación de el Señor que le dio a Jesucristo para que se la manifestara a sus siervos de las cosas que iban a suceder pronto. Es decir, el libro Apocalipsis es un libro que fue escrito para la iglesia, para los siervos del Señor. Y es así como vamos a iniciar con las cartas a las 7 iglesias. Dijimos que el libro Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene una bienaventuranza para aquel que lo lee, oye las cosas que en él está escrita y las guarda, porque el tiempo está cerca, está pronto. Igualmente tiene 7 bienaventuranzas el libro Apocalipsis, que encontramos en el capítulo 1, versículo 3, que acabamos de nombrar, para el que lee, oye y guarda las palabras que están escritas en este libro de la profecía, así como también habíamos hablado de la segunda promesa, la segunda bienaventuranza, que es para aquellos que, bienaventurados en el capítulo 14, versículo 13, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Después en el capítulo 16, versículo 15, que dice bienaventurado el que vela y guarda las cosas, porque su ropa para que pueda, porque el Señor va a venir como una noche. En el capítulo 19, versículo 9, bienaventurados los que son convocados, convidados, invitados a la boda del Cordero. En el capítulo 20, versículo 6, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, bienaventurados los que guardan las palabras proféticas de este libro. Se repite la primera bienaventuranza del capítulo 1, verso 3. Y 22, 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la ciudad. Pero así como también tiene bienaventuranzas para los que leen estas palabras, igualmente tiene también una advertencia, severas advertencias para aquellos que quieran distorsionar, dar interpretaciones privadas, interpretaciones erradas acerca de las profecías en él escritas. Por eso que dice el capítulo 22, versículo 18, y aquí el Señor es muy contundente. El mismo Señor dice: yo testifico a todo aquel que lee, que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere alguna de estas cosas, dice que él traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de profecía, yo quitaré de él, borraré su nombre del libro de la vida, y quitaré su parte de la ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Vean la importancia de lo que es estudiar, lo que es leer el libro Apocalipsis para la iglesia. Le comentaba a mi hermano Jesús Rojo antes de entrar aquí al recinto, decía: oye Jesús, da la impresión de que en vez de decir bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de este libro, como que dijera: cuidado, no lea las palabras de este libro, porque lo que menos se hace es estudiar el libro Apocalipsis. Muy poco se habla de este libro, y aunque ciertamente se ha hecho como un tabú, como un morbo acerca del Apocalipsis, por el dragón, por la bestia, por el anticristo, pero el mensaje es para la iglesia, y sobre todo en estos tiempos. Yo voy a estar invitándolo a buscar rápidamente en el capítulo 1, verso 11, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gloria a Dios. Bien, la carta a las 7 iglesias. Ya después de haber entrado en lo que es la introducción del libro Apocalipsis, su importancia profética, su importancia doctrinal para la iglesia. Recuerden, es un libro escrito para la iglesia. Dice las cosas, la revelación de Dios a Jesucristo, para que se la mostrase a sus siervos, los siervos del Señor, los siervos fieles a su iglesia, al cuerpo, su cuerpo. Bien, la carta de las 7 iglesias tiene un mensaje importantísimo, no como muchos piensan que es algo completamente histórico, aunque hay que resaltar, estas 7 iglesias sí existían en Asia, en los tiempos en que fue escrito el libro, año 95 aproximadamente, a finales del siglo I. Asia, que no era el Asia que se conoce ahorita, que es todo el continente asiático, donde están los países árabes, donde está también Turquía y una parte euroasiática. Para aquel tiempo la provincia de Asia, hay que decirlo, era una parte de Roma,
que lo que hoy se conoce como Turquía. Exactamente. Y las 7 iglesias de Apocalipsis estaban formaban un arco separado una de otra, y no estaban en una distancia de más de 100 kilómetros desde Éfeso hasta la Odisea, no había más de 100 kilómetros de diferencia. Y el Señor escoge estas 7 iglesias para hablarle a su pueblo, no solamente en esos tiempos, sino también para los tiempos que estamos viviendo y en los últimos 2000 años. Solo una pregunta: ¿por qué no escogió el Señor quizás la iglesia de Roma? ¿Por qué no escogió el Señor la iglesia de Tesalónica, de Filipo, o la iglesia de Colosa? ¿Por qué no escogió el Señor la iglesia de Corintio, o la iglesia de Antioquía de Pisidia, o Antioquía de Siria, donde salió el apóstol Pablo y Bernabé? ¿Por qué escoge 7 iglesias, de las cuales 6 no son ninguna de las iglesias que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento? Salvo la iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica que tenía los 5 ministerios, como podemos leer en Éfeso capítulo 4, versículo 11. Porque es que escoge solamente la iglesia de Éfeso y no nombra a las otras iglesias de las cuales el Nuevo Testamento habla con mucho detalle. Bueno, la razón: el Señor es soberano, hace como quiere. Y es importante porque el Espíritu Santo selecciona a estas 7 iglesias, número 7, perfección. Hay una perfección del tiempo, porque estas iglesias simbolizan y representan el estado, la condición del pueblo de Dios en los últimos 2000 años, comenzando por supuesto con la iglesia de Éfeso. Cuando iniciamos la lectura, la iglesia de Éfeso, recuerden que cada iglesia tiene un significado. Por ejemplo, la primera, que es la iglesia de Éfeso, que es la deseada, la amada, amor, deseo ardiente, etimológicamente en el griego la palabra. La iglesia de Esmirna, que significa amargo, mirra, un ungüento, también se exprimía con vino y salía un perfume muy costoso. La iglesia de Mirra también era símbolo de la muerte. La iglesia de Pérgamo, que significa casamiento, matrimonio. La iglesia de Tiatira, que significa el que se cansa de sacrificar, sacrificio continuo. La iglesia de Sardis, que significa sobreviviente, remanente. La iglesia de Filadelfia, término griego también, que significa amor entre hermanos, amor fraternal. Y la última iglesia, la de la Odisea, que significa un pueblo enjuiciado. Cuando tomamos el significado etimológico de cada una de estas iglesias, nos encontramos que hay un mensaje oculto, hay un mensaje para la nación de Israel. Porque es que de hecho el Apocalipsis trata, a partir del capítulo 4, cuando comienzan a abrirse los sellos y la iglesia es levantada, cuando desaparece el término eclesia, llamados afuera, convocados afuera, la iglesia que es arrebatada, y entonces el Señor le dice a Juan, o el ángel le dice: ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Comienza entonces la semana 70 para Israel, y es precisamente cuando se unen los términos, el significado de cada iglesia. Se forma un párrafo donde hay un mensaje para la nación de Israel en ese tiempo, y es que precisamente dice que la amada, la deseada, que en amargo matrimonio se cansó de sacrificar y sobrevivió como remanente, como remanente en amor fraternal, será llevada a un juicio como pueblo. Y este mensaje para Israel, cuando recordamos que la amada y deseada, la amada, Zacarías capítulo 2 versículo 8, la niña de mis ojos, decía el Señor a su pueblo Israel, la amada y deseada, que en amarga matrimonio, porque el Señor comparaba a Israel, a su pueblo, con una mujer adúltera, un matrimonio amargo que fornicaba bajo todo árbol frondoso, sobre todo collado alto. Dice que en amargo matrimonio se cansó de sacrificar, porque Israel se cansó de sacrificar a los ídolos, a Astarte, a Baal, a Astarot, a Dagón. Dice que ella se cansó de sacrificar, y como remanente, como sobreviviente, que es el significado de Sardis, como remanente, porque sobrevivió al cautiverio, primero con Nabucodonosor, Medo Persia, fue dispersa entre las naciones. Dice que en amor fraternal, porque fue recibida entre las naciones hasta en su diáspora de estos últimos 2500 años, y dice, pero que como pueblo será enjuiciado. El último significado de la iglesia de la Odisea. Hay un mensaje para la nación de Israel cuando unimos el significado etimológico de cada iglesia. Bien, es así que cuando comenzamos con Éfeso, la asamblea de Éfeso, que es la primera que vamos a estar desarrollando con la dirección del Espíritu Santo, es muy difícil, confieso con mucha responsabilidad, abriendo mi corazón a la audiencia, se me hace muy difícil comentar acerca de la iglesia de Éfeso, pero tengo que ser obediente a lo que me ha dictado el Espíritu Santo. ¿Por qué se hace difícil? Porque la iglesia de Éfeso, aunque ciertamente el Señor le escribió las 7 cartas, 7 iglesias que eran reales, fueron iglesias que existieron en lo que hoy es Turquía, un mensaje para aquellas iglesias en aquel tiempo, también tiene un mensaje importantísimo para la iglesia de nuestros días. La iglesia de Éfeso, la iglesia deseada. Y así como el Señor le dice en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, cuando escribe la primera carta, dice en su presentación:
vamos a darnos cuenta que cada presentación de cada iglesia es uno de los rasgos característicos con el cual el Señor fue visto en su gloria por el apóstol Juan, cuando lo vio con ojos en llama de fuego, con vestidura hasta los pies, con el rostro resplandeciente como un sol, que se paseaba en medio de los 7 candelabros de oro. Vemos así como inicia con la iglesia en Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Dice que seguidamente, para ir desarrollando versículo por versículo, es importante aquí detenernos. El Señor está diciendo a Éfeso, yo conozco tus obras. Aquí va a coincidir con cada una de las 7 iglesias, porque en cada una de las cartas, en la introducción, el Señor le va a decir, yo conozco tus obras. El Señor está diciendo en su omnisciencia, los 7 ojos que tiene el Cordero en el trono, de que Él conoce las obras de su iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando comenzamos a hacer el análisis verso por verso de este pasaje, entendemos que la iglesia deseada, la iglesia en Éfeso, los teólogos, escatólogos, los eruditos, exegetas en estos últimos años han coincidido en que cada iglesia representa una era histórica. No solamente la carta fue para una iglesia en particular en los tiempos del apóstol Juan, cuando Tito Flavio Domiciano lo mandó al destierro, sino que la iglesia, así como fue para Éfeso en aquel tiempo, la iglesia fundada por el apóstol Pablo cerca del año 64, que se la ordenó a Timoteo y tuvo importantes pastores y líderes como Aquila, Priscila, como el mismo Apolos, el judío elocuente en palabras. Es importante porque hay un mensaje ahora para nuestros días. Él le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí la palabra ángel en el hebreo, ángelus, mensajero, aunque ciertamente aparece 26 veces la palabra ángel en Apocalipsis como mensajeros celestiales. Aquí puede referirse claramente, al pastor de la iglesia o a un ministro el cual va a dar un mensaje. Recuerden que las iglesias tienen, aparte de los pastores, tienen a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastor y maestro para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero lo que más coincide con las características es que pueda referirse al pastor de la iglesia, al ministro encargado de dar un mensaje. El mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas en su diestra veremos más adelante, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pueden ser los 7 pastores, los 7 ministros o los 7 encargados de dar el mensaje a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso, característica de la iglesia primitiva de los primeros años, una iglesia que se movía en el evangelismo, un evangelismo masivo, campaña de 4.000 convertidos, 5.000 convertidos como la que llevaba a cabo Simón Pedro, un trabajo verdaderamente intenso que llevó a la predicación del evangelio a que muchas personas, mucho pueblo grecorromano abandonara los templos de Artemisa, de Zeus, de Dianesa, de Afrodita, del dios Baco, que por cierto ahorita están celebrándolo con los carnavales, las fiestas bacanales, por la predicación del evangelio que había crecido tanto, cumpliendo la parábola del Señor en Mateo 13, de la palabra de la mostaza, de que así como había sido sembrado, la palabra creció y se había extendido por todo el imperio. Y esa predicación caracterizaba a la iglesia en Éfeso, que había trabajado arduamente por amor de su nombre. Dice, y que no puede soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí es una palabra bastante difícil de digerir, y muy difícil también de expresar. La iglesia en Éfeso tenía mucho discernimiento, tenía mucho conocimiento de la palabra. Como dije hace poco, tuvo líderes importantes, fundada por el apóstol Pablo, Timoteo, fue pastor ahí en esa iglesia, Aquila, Priscila, Apolo. Dice que el mismo apóstol Juan, después que salió del destierro de Patmos, también fue apóstol en la iglesia en Éfeso. O sea,
tenía conocimiento, había sido instruida en la palabra por hombres de alto calibre, de alto conocimiento en lo que son las escrituras, por los mismos apóstoles. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia en Éfeso sabía lo que era ser un apóstol, lo que era el sufrimiento de un apóstol. Aquí el apóstol, la palabra que viene del griego, del Tratado de la República de Platón, la palabra apóstol, que era aquel mensajero militar que tenía que llevar un mensaje al campo enemigo con altas probabilidades, con altas posibilidades de que no regresara vivo. Era aquel que lleva un mensaje, uno que ha sido enviado. Y muchos se presentaban a Éfeso identificándose como apóstoles, pero estos eran probados. La iglesia debe probar a los que dicen ser apóstoles. La iglesia debe probar a los que se dicen ser ministros. La iglesia debe probar a aquellos. El mismo apóstol Pablo, escribiendo en la iglesia en Tesalónica, dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Es importante que la iglesia, con discernimiento a través de los dones que el Señor ha repartido en ella, pueda discernir y probar a aquellos que se identifican. Es que el apóstol Pablo advirtió que no nos maravilléis, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza porque era un ángel de luz, era un querubín, un luzbel, como dice, portador de luz refulgente, lucero de la mañana. Ahora, después que fue expulsado, ahora Satanás se disfraza como ángel de luz, dice que no nos extrañemos, porque también los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de Cristo. Hay un mensaje para la iglesia que se lo dio a Éfeso, que se lo da a la iglesia de hoy en día. Probar a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y cómo podían ser probados aquellos que se llamaban ser ministros del evangelio? El apóstol Pablo llama lobos rapaces. El Señor en Juan 10:30 dice que hay pastores que son asalariados, que cuando ven al lobo lo que hacen es huir. Y el lobo precisamente puede ser también falsas doctrinas, aquellos que se esconden debajo de un altar y no defienden a las ovejas de las falsas doctrinas que sobre todo han entrado. Y es que si en la iglesia en Éfeso hace 2000 años habían falsos apóstoles que eran probados, imagínense en estos días donde el mismo Señor advirtió en Mateo 24:24 que se iban a levantar falsos ungidos, falsos Cristos. El mismo apóstol Pablo escribió a Timoteo que en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo le decía claramente que muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrina de demonios, espíritus engañadores. El mismo apóstol Juan, en su primera carta 2:18, dice que muchos anticristos se levantarían de las congregaciones y saldrían de entre nosotros, después que estarían entre nosotros también cantando y pseudo alabando al Señor. El mismo apóstol Judas en el verso 3 escribe también que muchos entrarían en la congregación de manera sigilosa, de manera infiltrada, para cambiar la gracia del Señor en libertinaje. Si aquellos tiempos hubo falsos apóstoles, ahorita hay más todavía, porque son los últimos tiempos. El apóstol Pedro, uno de los versículos lemas del programa, dice que así como hubo en Israel falsos profetas, entre vosotros habrán también falsos maestros que harán mercadería del pueblo. Es importante probar a los que dicen ser apóstoles. ¿Y cómo podemos probar a los que dicen ser apóstoles a la luz de la Escritura? Bien, esto está, repito, es verdaderamente muy difícil de expresar, pero estoy obligado a decirlo. La responsabilidad delante del Señor me llama a decirlo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo, él llegó a decir: no merezco ser llamado apóstol por cuanto persigue la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, a pesar de que el canon de los apóstoles está cerrado, cuando en los muros de la ciudad están escritos los 12 nombres del apóstol del Cordero, él dijo, al decir que no merece ser llamado apóstol, es interesante porque en la carta de los Filipenses él da su currículum, y en la carta de Corintios, en 2 Corintios capítulo 11 versículos 23 a 26, también da su currículum como apóstol. Él, cuando discutía, contendía a aquellos que cuestionaban su llamado apostólico, él le decía: bueno, son hebreos, yo también soy hebreo, son descendientes de Abraham, yo también, si son israelitas, son ministros de Cristo. Con sarcasmo lo decía, al decir que como si estuviera loco hablo, yo más, dice que en trabajo más abundante, trabajo de evangelismo, el apóstol Pablo, trabajo misionero, como apóstol y pastor itinerante, misionero. Dice, en trabajo más abundante, en peligro de cárceles muchas veces. Dice que de los judíos 5 veces había sido azotado, 3 veces apedreado, azotado con vara, había sido náufrago en alta mar un día y una noche, había estado en peligro de ladrones, en peligro de ríos, en peligro de los de su nación, de los judíos, peligro en el desierto y peligro en alta mar. Dice que en hambre, en desvelo, en muchas fatigas. Dice que quien enfermaba y él enfermaba, y la responsabilidad que tenía sobre todas las iglesias. El apóstol Pablo está dando su currículum como apóstol. En Filipenses capítulo 3 versículo 5 en adelante, él está hablando que era circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel. Dice que hebreo de los hebreos en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Dice que en cuanto a la justicia que es por la ley, era perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas que eran para él ganancia, las había estimado como pérdidas por el conocimiento de Cristo Jesús Señor, y que ciertamente aún estimaba todas aquellas cosas como pérdida para alcanzar la misericordia, para alcanzar el conocimiento de su Señor, de Cristo Jesús. Aquí vemos un currículum del que quizás la iglesia en Éfeso pudo
probar a los que se dicen ser apóstoles. Tú eres apóstol. Y cuando veían su prontuario, las características de estas personas, el estilo de vida de estas personas, los hallaban mentirosos. Y si estudiaban la forma en que murieron los apóstoles, porque esto fue escrito en el año 100, ellos cuando estudiaban la forma, recuerden que el último sobreviviente de los apóstoles del Señor fue precisamente, y escribió el libro Apocalipsis, estaba en ese momento en el Lepano, por causa de la predicación del Evangelio, por no adorar al César, por no negar a Jesucristo. Y cuando la iglesia en Éfeso revisaba, por ejemplo, que un apóstol Pedro fue martirizado durante las persecuciones de Nerón, en el año 64, fue crucificado de cabeza en Villa Gésipo, o un apóstol Pablo que fue decapitado en Villa Ostia, torturado previamente, o un Mateo que fue arrastrado por Alejandría, un Marco que fue crucificado en forma de X en Grecia, o quizás un Andrés que fue también crucificado, fue arrastrado, fue sentado en una silla de hierro, fue quemado. También el apóstol Andrés, que por cierto antes de morir dijo algo muy importante, dice: por mucho tiempo he deseado esta feliz hora. Cuando ellos revisaban un Tomás que fue desollado, que fue despellejado en la India por la aplicación del Evangelio, cuando ellos veían todo el currículum, un Natanael que fue arrastrado también por caballos y fue martirizado, y veían el currículum de los apóstoles del Señor, y venía cualquiera a decir: yo soy apóstol también. Ellos, al comparar el currículum del apóstol Pablo, quien había fundado la iglesia en Éfeso, al comparar también la forma como murieron los apóstoles del Señor, de una manera trágica, la mayoría martirizados, pero murieron por causa del Evangelio, ellos decían: estos son mentirosos. Estos los hemos hallado mentirosos. Igualmente la iglesia de hoy está obligada a probar a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser ministros del Evangelio, porque muchos ministros del diablo que se paran en altares, cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, que tolera la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam, vamos a darnos cuenta cómo muchas iglesias toleran estas doctrinas dentro de sus altares. Lo que hacen es confundir, y lo más peligroso de esto es que al confunden es porque ellos utilizan con astucia las artimañas del error, la misma palabra la utilizan con astucia, porque si alguien conoce Biblia, es el mismo Satanás que el Señor reprenda. John Wesley, el famoso predicador inglés del siglo XVII y XVIII, llegó a decir que Satanás es más peligroso es cuando tienen la Biblia en la mano. Y pasa mucho con muchos pseudoapóstoles, con muchos pseudoministros del Señor en estos días. Recuerden que este es un mensaje para la iglesia. Voy a hacer algo, es un mensaje para la iglesia del Señor, mensaje de exhortación a la iglesia, como es las 7 cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia, un mensaje para su iglesia. Entonces dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso, al igual que muchas iglesias hoy en día, han trabajado duramente para la predicación del Evangelio. Se han metido en cualquier cantidad de actividades, han usado estrategias diversas para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio por radio, por televisión, inclusive por estrategias de juveniles, de moda, para que el Evangelio pueda llegar, pueda alcanzar allá donde quizás años anteriores era inhóspito llegar, era imposible llegar. Mucha gente ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, como la iglesia en Éfeso. Pero aquí vamos a llegar a la reprensión, y es muy importante que la entendamos para poder comprender el mensaje que se da a la iglesia en Éfeso, y el mensaje que se le da a Éfeso, valga la redundancia, es para la iglesia, tiene que ser recibido para la iglesia en nuestros días. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso? Una iglesia que había trabajado arduamente por amor de Jesucristo, una iglesia que tenía discernimiento, tenía todos los dones, tenía los 5 ministerios. Recuerden que la iglesia en Éfeso, el mismo apóstol Pablo escribe en su carta eclesiástica en el capítulo 4 versículo 11, y dice: él mismo había constituido unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia de Éfeso tenía una estructura eclesiástica bien organizada, trabajaba por la obra del Señor. ¿Por qué el Señor le dice entonces: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Muchos piensan que el primer amor se trata de un intervalo de tiempo. El no convertido está en el primer amor. Muchos piensan que el primer amor se trata de espacio y tiempo. El primer amor es la primicia de lo que tú le das al Señor. Es el tiempo que tú le das al Señor. Es la intención. Es la intención con la cual tú trabajas para el Señor. Porque llegó un momento que la iglesia en Éfeso, al igual que está pasando en la iglesia de nuestros días, ya cambian y comienzan a dejar el primer amor. Es justamente cuando dejan de trabajar arduamente por amor del nombre de Jesucristo y comienzan a trabajar afanosamente por agradar al hombre. Comienza a perderse el primer amor, porque el Señor juzga, el Señor escudriña las intenciones del corazón. El profeta Samuel, cuando fue a ungir a David, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, dice que el hombre ve nada más lo que ven sus ojos, lo que están delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios está mirando la intención de aquellos que trabajan, evangelismo, campañas, danza, mimos, teatros, coreografías,
todo y trabajan. Dios está viendo la intención del corazón. Si lo estás haciendo como Éfeso en su principio, en su primer amor, arduamente por amor de su nombre, o lo estás haciendo solamente para agradar al hombre, y es un terreno peligroso porque es un terreno fariseico. Aquellos que trabajan para ser vistos de todos los hombres ya tienen su recompensa, dijo el Señor en Mateo 6:2 y en Mateo 23. Su recompensa es justamente recibir la gloria de los hombres. Dice, has dejado tu primer amor. Una iglesia que trabajaba tan fuerte, ya había dejado de trabajar para agradar a Dios y comenzó a trabajar para agradar al hombre, para agradar a los líderes. Recuerden que el Señor, Él escudriña el corazón. Dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, y juzgo las intenciones del mismo. El salmista decía en el Salmo 139, verso 2 y verso 4, dice que tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido mis leos y mis pensamientos. El verso 4 dice, antes que la palabra sea pronunciada por mis labios, por mi boca, ya tú la conoces, Señor. Job 42:2 dice que no hay pensamiento que sea oculto al Señor. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce la intención con la cual tú estás trabajando. El mismo carácter del apóstol Pablo, de aquel celo, de aquella osadía, de aquel atrevimiento de decir las cosas, de aquella indignación que sentía Pablo como la iglesia en Galacia cuando se habían dejado hechizar, lo sentía, le había sido transmitido a la iglesia de Éfeso para probar a los que se decían ser apóstoles. Y ciertamente ellos al ver, al examinar a la luz de las Escrituras, todos estos falsos ministros, ellos en ese sentido como que hubo una distorsión y afectó negativamente el trabajo que ellos venían haciendo. De hecho, cuando leemos más adelante, porque el problema es cuando el hombre comienza a trabajar, deja de trabajar por amor del Señor, porque una de las características de los que trabajamos por amor al Señor, por amor a su nombre, es precisamente que dejamos a un lado el espíritu fariseico de que me esté viendo el hombre, o de que agradar a los líderes, o esperarle que el líder me lo diga, sino que es un sentimiento de querer, es una pasión de querer predicar el evangelio en cualquier lugar, esté viendo o no está viendo, porque es que Dios es Padre que ve en lo secreto y recompensa en público, pero también es Dios Padre que ve en lo secreto las cosas malas y juzga las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón es la que le importa al Señor. Ese es el primer amor que está demandando en Él, las primicias con la cual tú estás trabajando en su hora. ¿Para qué estás evangelizando? ¿Por qué estás evangelizando? ¿Por qué estás danzando? ¿Por qué estás haciendo coreografías? ¿Por qué estás en el coro cantando? ¿Estás cantando por quién? Por amor al Señor, porque además quieres arduamente trabajar por su nombre, o quieres agradar a los hombres. Y ese es el error que cayó la iglesia en Éfeso. Y de hecho, más adelante, cuando leemos, dice que has dejado tu primer amor. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Aquí me hace el Espíritu Santo, me trae de memoria las palabras del salmista cuando dice, consideré mis pasos y volví mis pies a tus testimonios. Y también el profeta Jeremías capítulo 6 versículo 16 cuando dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. El Señor está diciendo a la iglesia en Éfeso, detente, stop, párate un momento y pregunta, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. Ella seguía trabajando, pero ya el trabajo lo hacía. El Señor estaba juzgando la intención con la cual estaba haciendo ese trabajo, cuál era la motivación, cuál era el estímulo con el cual la iglesia en Éfeso estaba llevando. Y la iglesia en Éfeso, hay que decirlo, nunca se arrepintió de haber perdido el primer amor. Y luego más adelante, haber perdido el primer amor los llevó inclusive a entrar en una doctrina peligrosísima que también está atacando a la iglesia en estos posteriores días. Y es la que dice más adelante, cuando le dice después, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Vamos a explicar más adelante lo que es el candelero del Señor, que le dijo a Éfeso que lo retiró, y que de hecho lo retiró en el tiempo. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta pregunta me han hecho muchísimo, inclusive por aquí por la emisora, en el Instituto Bíblico, en la iglesia. ¿Qué es la obra de los nicolaitas? Porque el Señor le dice a Éfeso que también, como él aborrecía la obra de los nicolaitas, ¿qué doctrina de los nicolaitas esa? ¿Qué obras son que el Señor aborrecía tanto? Bien, los nicolaitas, aunque es un tema que es mucha tela de cortar, podemos resumirlo de la siguiente manera. Ciertamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, cuando se hace el nombramiento de los diáconos, entre estos que estaban nombrándose estaba un diácono llamado Nicolás. Cuenta la tradición que Nicolás, estos diáconos, tenía un espíritu de jerarquización de la iglesia, y es que ciertamente la palabra en el griego de nicolaitas, esas obras que el Señor aborrecía, que también Éfeso aborrecía cuando probaba a los que se decían ser apóstoles,
es una palabra compuesta en el idioma griego que significa conquistador de pueblo, conquistador de gente, Nico de conquistar y Laos de pueblo. Es una doctrina parecida a la de Balaam, porque Balaam, de hecho, la traducción que se hizo de Balaam del hebreo al griego, coiné, en la versión Septuaginta del año 254 de Alejandro Magno, es conquistador de pueblo, los que vencen, los que conquistan. Yo sé que es un término que se escucha mucho en estos días, pero en cierta forma, en resumen, lo que es la doctrina de los nicolaitas es una doctrina que enseña a jerarquizar la iglesia, que es de donde nace precisamente lo que era el clero y lo que eran los laicos más adelante, lo que era dividir la iglesia en castas sacerdotales que el Señor no mandó en el Nuevo Testamento. Existía en el Antiguo Testamento porque ordenanza del Señor con los hijos de Aarón, lo que eran las 3 clases sacerdotales, que era el sumo sacerdote y los sacerdotes y los levitas, pero en el Nuevo Testamento entendemos que el Señor nos ha dicho a nosotros real sacerdocio. ¿Qué hacía el nicolaísmo? El nicolaísmo comenzó a jerarquizar la iglesia, formó una estructura piramidal, colocando en la cabeza obispos, arzobispos. Ciertamente el libro de los Hebreos nos manda a someternos, tenemos que someternos todos a nuestros pastores, porque ellos son los que tienen que rendir cuenta delante del Señor por cada uno de nosotros, y tienen que hacerlo con amor, no con consentimiento, no con rabia, no con un pesar. ¿Qué decía la iglesia? ¿Qué decía entonces los nicolaitas? Ellos enseñaban a jerarquizar la iglesia, y de hecho del nicolaísmo es que derivó más adelante en lo que es la actual estructura católica romana, en arzobispos, en cardenales, en papados. Es decir, el nicolaísmo quería jerarquizar la iglesia, quería formar castas superiores entre un grupo que era muy superior, para la redundancia, y un grupo que era inferior. En el grupo superior estaban los líderes de la iglesia. Es por eso que cuando leemos los tratados eclesiásticos del siglo II y III, nos encontramos con escritos de Eusebio de Cesarea o de Cipriano de Cartago, donde ellos dicen que llegaba un momento en la congregación donde la salvación era solamente a través de los líderes de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya el nicolaísmo se había vuelto, ya no era obra como era en Éfeso, sino que era una doctrina. Y lo podemos ver en la iglesia de Pérgamo, que representa la iglesia católica romana con Constantino. Ya en Pérgamo ya estaba practicando no la obra, sino las doctrinas de los nicolaitas. Los nicolaitas lo que hacía era, que Éfeso rechazó, eran falsos apóstoles que llegaban con la intención de jerarquizar a la iglesia. Como lo dice su nombre etimológicamente, su significado es conquistar pueblo, era que dominara un grupo sobre otro, cuando el verdadero espíritu del evangelio nos dice que tenían todas las cosas en común y que estaban unas autoridades, pero que no se enseñarían sobre ellas. 1 Pedro 2:15 dice que los pastores son los obispos de nuestras almas, y le dice que no deben enseñar, que deben apacentar la grey del Señor, porque la grey pertenece al Señor. Dice que no enseñoreándose sobre ella. Es decir, el hecho de Éfeso haber probado a los falsos apóstoles que venían con falsa enseñanza a la luz de la Escritura, a la luz de lo que los verdaderos apóstoles del Señor habían sufrido, habían vivido, y después exhibirlo también a través de la enseñanza que ellos traían, de jerarquizar la iglesia con una estructura piramidal que es completamente satánica, porque el primero que quiso jerarquizar a la sociedad fue precisamente Nimrod, con la pirámide, con la sigurat en la Torre de Babel, que creó los imperios. El primer rebelde contra Dios creó los imperios, las ciudades muy amuralladas, el dominar a los pueblos. Entonces el nicolaísmo que enseñaba era jerarquizar la estructura eclesiástica, y tuvo éxito en Éfeso y posteriormente, porque de allí nace el papado. Todo lo que es el papado, la escuela de cardenales, lo que es los arzobispos, los obispos, todas las jerarquías eclesiásticas que existen actualmente, que lo que hacen es dominar, subyugar un grupo. De ahí de que leían la Biblia en latín solamente, dividió la iglesia occidental con la oriental, la iglesia bizantina. Nace precisamente del nicolaísmo. Vean las consecuencias que ha traído esta doctrina hasta el día de hoy. Cosa que el Señor, por supuesto, como le dice a Éfeso, aborrezco las obras de los nicolaitas, aborrezco las obras de los que quieren jerarquizar, de los que quieren dividir, de los que quieren clasificar el pueblo en clases sacerdotales. Y esto le hizo muchísimo daño a la iglesia en Éfeso. De hecho, uno de los precursores de esta doctrina nicolaita en el siglo II fue un obispo de África, Cipriano de Cartago, aquel hombre que se hizo famoso por muchos escritos, pero también por una de sus frases más populares, que dice que ninguno que tenga a la iglesia como madre puede tener a Dios como padre, dando a entender que la iglesia, pero refiriéndose a los líderes, tenían que ser en ese caso la madre, los padres espirituales. Y por eso que vemos muchos casos que comienza la palabra papa, que el mismo Señor en Mateo 23, 8 y 9 dice que no llame maestro a nadie ni papa a nadie en el sentido espiritual, porque solamente tenemos un Padre que está en los cielos. Vemos que ahí nace la doctrina de los papados. No solamente la doctrina de los papados, ahorita hay muchas congregaciones, muchísimas congregaciones, no solamente aquí en Ciudad Bolívar, en Venezuela, en muchas partes del mundo, donde hay pastores que se dejan llamar papi. Cuando ellos dicen que no, en el sentido espiritual, nosotros tenemos un padre biológico y tenemos un padre que está en los cielos, y le llaman papi, le llaman
papá, cuando nosotros mismos criticamos eso, el catolicismo, y cuando el Señor fue contundente en decir, no llaméis a nadie Padre nuestro, porque nuestro padre ni rabí. Recuerden que una de las características de los escribas y fariseos, de los judaizantes, era precisamente que le encantaban, a ellos les gustaba que en la sinagoga, en las plazas, los llamaban rabí. Ellos extendían sus talí y sus flecos para ser vistos todos los hombres. Hacían sonar trompetas, que es parte de la doctrina nicolaita, hacían sonar trompetas cuando iban a dar una limosna, cuando son hipócritas. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y es lo que está sucediendo ahorita. Hay iglesias que si van a entregar unos juguetes, que si van a entregar harina pan, que si van a hacer una donación, caen en el terreno de proselitismo político y llaman a la prensa, a los medios de comunicación, y estamos haciendo una donación. Esas cosas las aborrece el Señor, porque el Señor dice, yo soy padre que veo en lo secreto y recompenso en público. El Señor ve en público, ya tienen su recompensa. Recompensa de parte del Señor por esas obras no van a tener, porque ya la tienen aquí en la tierra. ¿Y cuál es la recompensa? Que en un micrófono, en un altar, en una televisora, en una radio, los nombres digan fulanito Jesús Rojas regaló por ahí unos lentes. Pues lo hacen con la intención de que sean vistos de todos los hombres. Allí es cuando el Señor se refiere, yo conozco tus obras. El Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco la intención de tu corazón con el cual tú estás haciendo todas estas cosas. Si la estás haciendo para agradarme a mí o si la estás haciendo para agradar al hombre. Y eso es lo que el Señor está juzgando. Recordemos que el hombre ve solamente lo que está delante de sus ojos, pero el que tiene los ojos con llama de fuego escudriña las mentes y los corazones y juzga las intenciones del mismo. Esta doctrina del nicolaísmo, desde la creación de la iglesia, viene una mala interpretación de la palabra, de lo que es la palabra obispo, lo que es la palabra anciano y la palabra pastor en el griego. Cuando hacemos una exégesis del texto bíblico, y esto es con mucha responsabilidad, una exégesis del texto bíblico y la estructura gramatical, vemos que de hecho los tres términos etimológicamente están separados. No es que pastor, obispo y anciano se escribe igual en el griego, de ninguna manera. La palabra en el griego para pastor es poimen, y en el hebreo ra, donde viene la misma raíz de profeta. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados también pastores, que apacentaban al pueblo de Israel, a las tribus del norte, a las tribus del sur, antes de la desintegración. Dice, entonces viene el griego poimen y el hebreo ra, donde viene rosé, que es la palabra profeta. La palabra obispo viene de episcopocos, donde viene la palabra episcopaliano, que es otra denominación protestante, y la palabra anciano es para prebústeros en el griego, se refiere al oficio. Y las tres funciones tienen algo en común, que era la de supervisar la gracia del Señor. Por eso que vemos al apóstol Pablo en el capítulo 20, verso 28 del libro Hechos de los Apóstoles, vemos diciendo que él llama a los obispos, a los ancianos, a los presbíteros, ¿para qué? Para que supervisaran, porque la función del pastor, del obispo, del anciano es supervisar, es velar por las ovejas, sobreveedor, vigilante de las ovejas, que entre y que sale, que van a enseñar en el púlpito, que nos van a enseñar, qué están haciendo las ovejas. Y de esto, déjame decir, los pastores que me están escuchando, los líderes que me están escuchando, de esto van a rendir cuenta delante del Señor. Dice, sujetad a vuestros pastores, dice el libro, en la carta a los Hebreos, sujetad a los pastores, capítulo 13, porque ellos son los que van a rendir cuenta delante del Señor por cada uno de las ovejas. Los pastores tienen que dedicarse a velar por la condición de las ovejas. En la carta de los Efesios vemos que el Señor nombró una estructura completa, una estructura para que se encargara de lo que es el ministrar la enseñanza. Dice, él nombró unos apóstoles, que son los que son enviados a fundar iglesias, los que son enviados a predicación del evangelio en otras partes, como están nuestros hermanos apóstoles ahorita en la ventana 1040 en los estados islámicos, que todos los días son decapitados ante la indiferencia del mundo. Están los maestros también y los evangelistas, y el pastor que tiene que vigilar, inclusive supervisar estos cuatro ministerios. Supervisar para que no entre el error, para que no entren los borrapaces, como el mismo Señor explicó. Bueno, ciertamente no podemos dejar por alto lo que es la advertencia que el Señor le da a la iglesia en Éfeso, porque tenemos que vernos la carta del Señor a las 7 iglesias es como una amonestación de un pastor, porque ciertamente la carta va a ir al pastor de la congregación, al líder de la congregación, a un ministro de aquella asamblea para su iglesia. Y tenemos que verlo de la forma en la cual un pastor llama a una de sus ovejas, a uno de sus siervos, a una de los miembros de la congregación, lo llama y lo sienta y le dice, así como el Señor le dice, comienza recalcándole las cosas buenas que está haciendo. Mira, yo conozco tu trabajo, has evangelizado, has esto y aquello, y has trabajado duro, pero tengo contra ti que has hecho estas cosas. O sea, es la forma como el Señor se dirige, la forma pastoral, con aquel amor que se le dirige a la iglesia en Éfeso, que también lo va a hacer con las otras 6 iglesias restantes cuando vayamos avanzando en los próximos programas, Dios mediante. Y le da una exhortación, le da un reconocimiento, un elogio, le da una exhortación, pero también le da una advertencia a la iglesia. En el caso de Éfeso, el Señor le dice,
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora, ¿qué es? Entender que el primer amor es la motivación, es el deseo, es el estímulo, es aquello por el cual nos mueve a predicar el evangelio, a participar de las actividades de la iglesia, que eso es, lo entendemos por el primer amor. Pero ahora bien, ¿qué significa cuando el Señor le dice aquella advertencia terrible que la iglesia de Éfeso le dice: vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido? ¿Qué es el candelero? ¿Qué entendemos por candelero? Bien, él dice, cuando se presenta el Señor a Juan dice que él lo ve, dice que vi como a uno semejante al Hijo del Hombre que se paseaba en medio de 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, de hecho, el Señor le da uno de los significados al mismo apóstol, a Juan, más adelante, cuando habla del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Juan, Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros, los ministros encargados de dar la carta, el mensaje a la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que Éfeso iba a ser retirada. El Señor está diciendo: si no te arrepientes, si no le das las primeras obras, si no le das el primer amor, voy a venir a ti pronto y voy a retirarte como iglesia. Vas a ser retirado como iglesia. El candelero simboliza, en el Apocalipsis, en las Escrituras, simboliza la presencia del Señor moviéndose dentro de la iglesia. Usted dirá: bueno, pero quiere decir entonces que Éfeso iba a desaparecer. Y ciertamente Éfeso no desapareció inmediatamente, porque la carta fue escrita en el año 95 del primer siglo de la era cristiana. Y Éfeso desapareció casi 15 siglos después, o casi 14 siglos después, cuando tribus bárbaras, las tribus mongólicas, la arrasaron completamente y un terremoto la remató, porque la única iglesia de la que estaba en Apocalipsis de aquel tiempo que sobrevive hasta el día de hoy era la más pequeña que fue escrita, que fue la iglesia de Esmirna, que hoy es Izmir en Turquía. La iglesia de Éfeso desapareció. El Señor dice: si no en las primeras obras, vas a ser retirada como iglesia. Voy a retirar mi presencia de ti, porque el candelabro significa la presencia del Señor en la iglesia. Es la iglesia, pero es la presencia del Señor en la iglesia, porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor. Es decir, la iglesia de Éfeso primero se quedó sin la presencia del Señor, como muchas iglesias se quedan solamente en sus púlpitos cuando pierden el primer amor, cuando no vuelven a las primeras obras, se quedan en los púlpitos sin la presencia del Señor, como el caso de la iglesia de Apocalipsis. Un caso claro de lo que ocurrió con la iglesia de Éfeso es la situación de la Odisea, que estudiaremos más adelante, la última iglesia que se le escribe. La Odisea hablaban del Señor, se jactaban de decir que habían enriquecido, y el Señor les tocaba la puerta y decía: mira, yo estoy afuera, yo estoy a la puerta y te llamo, déjame entrar. O sea, el Señor había sido sacado fuera de la iglesia. Es lo que ocurrió con Éfeso. El Señor retiró su candelabro, retiró su presencia. El candelabro simboliza la presencia del Señor paseándose en medio de las iglesias. Dice: el que se pasea en medio de los candelabros dice esto: yo voy a retirar mi presencia. Y al Señor retirar su presencia de una iglesia, de la congregación, es prácticamente retirar el candelabro. Y eso ocurrió con Éfeso, porque Éfeso no permaneció en el espacio y en el tiempo. Una iglesia que estuvo liderizada, que estuvo instruida por grandes hombres conocedores de la Escritura, no permaneció en el espacio y en el tiempo. Fue arrastrada por doctrina. Éfeso fue arrastrada por el nicolaísmo más adelante, fue arrasada, desapareció como iglesia completamente, porque el candelabro simboliza la presencia del Señor. Lo vemos también inclusive en Zacarías capítulo 4, el candelabro de 7 brazos, que está hablando ahí la presencia, la palabra del Señor, la luz con la cual brillan las 7 velas del candelabro. Y en Isaías capítulo 11 versículo 1 está diciendo que el candelabro es la presencia del Señor, cuando dice que saldrá un vástago de Isaí, una raíz retoñará de sus ramas. Dice que y reposará sobre él, hablando del Mesías en la iglesia, espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, el consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, que son las 7 espíritus del Señor, que simbolizan los 7 candelabros, es decir, la presencia del Señor en medio de la iglesia. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Éfeso. El Señor retiró su presencia, y es por eso que Éfeso desapareció en el espacio del tiempo como iglesia. Éfeso desapareció. Eso no solamente ocurrió con Éfeso, con muchísimos países, con grandes reformadores, con grandes hombres de Dios, como por ejemplo la Suiza y la Francia de Juan Calvino está sumida en el homosexualismo y en el ateísmo. La Suecia, la Inglaterra, los hermanos Wesley, de John Wycliffe, de William Tyndale, completamente en el catolicismo, en homosexualismo. El Señor retiró su candelabro. Donde antes habían iglesias, cuando usted ve iglesias cerradas, que antes eran unas congregaciones grandes, bendecidas por el Señor, y usted ve que ahorita son unas salas de cine, que son casinos, que son cualquier cosa menos una iglesia, es porque fue retirado el candelabro de su presencia. No estoy hablando aquí de que el creyente caiga de la gracia. No se trata de eso.
sino de la asamblea, porque el Señor le está escribiendo no a una persona, no le está escribiendo a un líder, no le está escribiendo a un ministro en particular, le está escribiendo a toda una congregación, le está entregando una carta a un ministro, a un líder, para que se la diga en una congregación. Vuelve a las primeras obras, porque si no, voy a retirar mi presencia de tu lugar, vas a ser retirada como candelabro. Y es por eso que muchísimas iglesias, no solo la Éfeso, muchísimas iglesias, grandes obras, cuando comenzaron a perder el primer amor y quedaron solamente en los púlpitos predicando cualquier cosa, menos la palabra del Señor, menos la palabra de vida eterna, la palabra que arguye, que exhorta, que quebranta, que incierne las intenciones del corazón, aquella que penetra los tuétanos, los pensamientos del hombre. Solamente quedan en los púlpitos predicaciones de filosofía y de psicología. Y es lo que está ocurriendo con muchísimas iglesias cuando ya el Señor retiró su candelabro, y a pesar de que siguen trabajando afanosamente, pero yo ni palabra del Señor. No hay palabra de Dios, sino que lo que usted escucha simplemente es puro racionalismo, puro humanismo. Parece más bien, estos días escuchaba a un personaje muy conocido en nuestra sociedad venezolana, Carlos Fraga, creo que es el nombre, y usted lo escucha hablando y parece uno de los pastores de la prosperidad hablando. O sea, solamente falta que le coloquen el título de pastor abajo, porque es puro pensamiento de hombre. Ya no hay palabra del Señor, no hay palabra que corta, ya es pura anécdota, es pura cuento, es pura historia. Ya no hay Biblia, no hay versículo, no hay discernimiento de la palabra, no hay una palabra que discierne el pensamiento del corazón. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, el candelabro, fue retirado de aquellas iglesias. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, el tiempo ha avanzado rápidamente. Tenemos lastimosamente una sola hora de programa y solamente nos alcanzó para hablar de lo que es la iglesia de Éfeso, la deseada. Estaremos entonces pendientes, ahora que falta mucho de la de cortar. Tenemos material, Jesús, como está diciendo aproximadamente, en el libro Apocalipsis, porque es verdad que hay muchísimo material, demasiado material para ir organizando, desarrollando. 2 programas y apenas vamos por el capítulo 1 todavía. Vamos por Éfeso. Hay que hablar de Esmirna, de Pérgamo, el matrimonio, la doctrina de Balaam, hablar de Tiatira, de Sardis, de la Odisea y Filadelfia, hablar del libro Apocalipsis en general, porque de verdad que es un reto, y un libro tan complejo como este, y un libro de tan grande bendición, tan tamaña bienaventuranza para los que lo leen, tiene que ser disertado en detalle, un libro contundente, un libro que también es osado en cuanto a las advertencias, porque de hecho es el único libro de la Biblia que se atreve a darle un término despectivo, o un término de exhibir lo que era el Imperio Romano, mientras el apóstol Pablo en Romanos 13 mandaba someterse a las autoridades de Roma, y el apóstol Pedro también a pagar los impuestos y todo eso. Vemos en Apocalipsis a un Juan y a un señor llamando a Pérgamo, la capital de la provincia, llamándola el trono de Satanás. Vemos a un Juan escribiendo en código en el alfabeto hebreo los números de 666, escribiéndole al emperador, a Tito Flavio Domiciano. Es un libro muy osado y merece toda atención y toda disertación posible de parte de nosotros, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, quien es quien nos conduce a toda verdad. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que dispusieron su tiempo, su corazón, a aquellos que el Espíritu Santo los tocó, puso el sentir de ustedes de sintonizar la emisora en esta hora y poder recibir esta palabra de bendición y poder haber escuchado lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima semana.